Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a las entrevistas galácticas, fortalecimiento cívico en su máxima expresión desde todas las multiplataformas de Galáctica y como es habitual conversar los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi sobre todo la actualidad política, la información que se está desarrollando sobre el trabajo legislativo. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, senadora? Buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Un gusto, senadora, que esté junto a nosotros. La podemos visibilizar vía Zoom digitalmente y para poder empezar a conversar sobre esta semana legislativa importante, senadora, para empezar a detallar esta grata conversación. Muchas gracias, Alfredo. Decirle que fue una semana muy intensa. O sea, realmente, bueno, el lunes son días de comisiones, pero martes y miércoles estuvimos hasta casi pasadas las 10 de la noche, digamos, prácticamente ambos días, porque tuvimos muchas horas, pero creo que fue muy importante. Aprobamos el royalty minero, que es un tremendo tema, y fue apoyado por casi unanimidad, el único voto en contra del único senador que tiene republicanos. Y aquí abro un paréntesis, y ya conversaremos. Pero al éxito incuestionable que tuvo republicano en el proceso electoral que tuvimos el domingo, y ya lo conversaremos, pero también hay que advertirle a la población que tenga cuidado y se fije. En la Cámara de Diputados se opusieron al alza del salario mínimo y aquí en el Senado el único senador de republicano se opuso al royalty. Y el royalty minero es una compensación que el Estado de Chile obtiene a través de una carga por el solo hecho de permitir la explotación de un recurso a través de concesiones no renovables, como es el cobre, obviamente. Entonces se aumentó, si se quiere llamarlo así, de manera más simple, la carga tributaria, poniéndole un tope máximo que sería 46,5 para la gran minería, que tiene ventas anuales superiores a las 80.000 toneladas métricas, y de 45,5 para aquellas operaciones que van más bien entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Y bueno, ¿cuál es la tremenda novedad, noticia y buena noticia para nuestra región? Es que por primera vez se crean 3 fondos porque para dar la oportunidad a la región y municipio, una oportunidad histórica, se crean 3 fondos nuevos que van a inyectar en total 450 millones de dólares a comunas y región de nuestro país. Para ser bien precisa, en el caso de la región de Valparaíso le significan 34.000 millones de pesos. En el primer fondo, que es el Fondo de la Productividad y Desarrollo, que beneficia a los 16 gobiernos regionales y que en el caso nuestro, por población y otras características, nos toca ni más ni menos que 34.000 millones de pesos. Son 225 millones de dólares que se van a distribuir, como digo, para inversión en estas 16 regiones. Está el segundo fondo de apoyo para la equidad territorial. Fíjese lo que estoy diciendo, no todas son comunas mineras, pero sí hay equidad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a distribuir 225 millones de dólares para beneficio del presupuesto de inversión, a las 302 comunas vulnerables, que son las más dependientes del Fondo Común Municipal. Se estima una distribución de 170 millones de dólares. El primero que decía regional es 225 millones. Estos son 170 millones de dólares y esto va a beneficiar aproximadamente a 11 millones de personas. En el caso de nuestra región de Valparaíso, se va a aportar recursos a 34 de las 38 comunas. O sea, solo vamos a dejar afuera, para que sepamos, Viña, Valparaíso, Zapallar y Santo Domingo. Todas las demás van a recibir, y esto es muy importante, porque, por ejemplo, Villa Alemana puede recibir 1.530 millones, Quilpué 1.100 Quillota, 770 millones, San Antonio, 622 millones, La Calera, en fin, son 15.000 millones de pesos para la región de Valparaíso. Entonces, también se incluyen 6 comunas llamadas rezagadas, que serían Cabildo, La Ligua, Petorca, Catemu, Yayá y Nogales. Ahí realmente es muy importante la oportunidad histórica que se entrega. Y finalmente está el tercer fondo de comunas mineras, que significa compensar a estas comunas por las externalidades negativas que se producen en las faenas directas de actividad minera, como son los yacimientos, los relaves, los puertos, etc. Aquí se van a aportar 55 millones de dólares a cerca de 32 comunas, y en el caso de Valparaíso van a ser 7 comunas que van a recibir alrededor de 10.150 millones de pesos.
Ahí está los Andes, va a recibir 2.072 millones, la Ligua, Nogales, Catemu, en fin. Entonces, yo creo que esto es algo histórico para nuestra región, para nuestras comunas. Es un verdadero proceso o fortalecimiento del proceso de centralización. Esto nunca se había hecho de esta magnitud y creo que valía la pena, por supuesto. Además, mire, Salvador Allende nacionalizó el cobre. Exacto. Hoy día a través de Codelco, la principal empresa pública de nuestro país, la más grande a nivel individual del mundo, produce alrededor de un 27%. El resto todo es privado, pero ese 27% nos deja recursos muy importantes para el país. Bueno, es evidente que necesitábamos subir la tasa y generar cerca de los 1.400 millones de dólares que va a generar esta alza del royalty para el conjunto del país. Pero aquí lo interesante fue entonces cómo se hizo este acuerdo de una redistribución, por llamarlo así, a través de estos 3 fondos para regiones y comunas. Entonces, aquí estamos fortaleciendo un proceso de centralización que va a beneficiar directamente a nuestra región y a sus comunas a través de estos 3 fondos. Es importante todavía que se firmó, que no está en la ley, pero se firmó por todos los miembros de la Comisión de Hacienda, un protocolo de acuerdo complementario, porque se crea una especie de fondo puente de apoyo para las regiones en la ley de presupuesto del 24. ¿Por qué? Porque esto va a tener vigencia a partir del año 2025. Pero la idea entonces es que se haga un fondo puente por el 50% del aporte que se recibiría de las cifras que ya he mencionado en 2025. Pero como falta tanto para el 2025, se haría esta especie de fondo puente para que pueda empezar a tener algún aporte desde el año 2024. Y también se crea un fondo plurianual para la seguridad ciudadana, que son ni más ni menos que 350 millones de dólares por 3 años, una materia que claramente a la ciudadanía le importa mucho, que tiene que ver con inversiones que se van a hacer, y todo lo que hemos hablado otras veces, en vehículos, equipamiento, personal, en fin. Entonces, creo que es histórico lo que ha ocurrido en el Senado y simplemente lamentar, como digo, que solo hubo un voto en contra. Afortunadamente, a lo menos en el Senado, solamente hay un representante republicano y se opuso. Es muy importante, muy importante, como lo menciona usted, senadora, toda esta importancia del royalty minero, esta redistribución de recursos y los beneficiados, las comunas en las diferentes regiones. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las Entrevistas Galácticas, por todas las multiplataformas y también por un sistema digital nuevo. Usted puede llevarnos en la comunicación digital móvil a través de su teléfono celular, digitando simplemente Radio Galáctica para sistemas Android y iPhone y puedes descargar la aplicación de Radio Galáctica donde nos puedes ver, escuchar y también leer todas las noticias de la provincia de San Antonio. Estamos conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi sobre la actualidad política de esta semana y senadora, dentro también de este trabajo legislativo de esta semana también se vieron las modificaciones, por ejemplo, de la prórroga del riego, que también es importante para el tema agrícola, para el sector de la quinta región interior, senadora. Muy importante, mire, Alfredo, esto fue tratado de una manera bien inédita, algo lo habíamos comentado otras veces. 3 comisiones trabajamos durante bastante tiempo, que eran las comisiones de recursos hídricos, medio ambiente y de agricultura. Y finalmente, nosotros cuando estábamos en el proyecto original, que partió de la prórroga, iba a ser originalmente por 12 años, en el gobierno pasado no estuvimos de acuerdo. Y permanentemente estuvimos diciendo que no nos parecía esa prórroga por 12 años, que no nos parecía cómo había estado enfocado, que había beneficiado en parte, en una medida, a mi modo de ver, desconsiderada a grandes empresarios agrícolas que nada tenían que ver con un fondo como este, que la idea es fomentar el riego y la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero que tiene que ser para pequeños y medianos agricultores, incluso para pequeños como la agricultura familiar campesina. Entonces, gracias a la indicación sustitutiva que presentó este gobierno, logramos un total acuerdo y se va a prorrogar por 7 años, pero lo más importante es que esta vez va a beneficiar directamente obras de riego, revestimiento de canales, tranques acumuladores pequeños, una serie de obras tan necesarias, pero, y para los sistemas de agua potable rural, pero evidentemente que esto va a beneficiar, como dije, fundamentalmente a pequeños, a medianos y a la agricultura familiar campesina. Nosotros tenemos que ser más eficientes en el uso del agua.
La agricultura es la que más usa el agua y tenemos que ser eficientes cuando hay que distribuir dentro de la escasez. Entonces nosotros no podemos permitir que se riegue como todavía quedan muchas partes donde no hay inversión tecnológica, donde no hay un riego por goteo, donde se sigue usando métodos que realmente ya hoy día no son aceptables frente a esta escasez del agua. Tenemos que garantizar entonces el hacer el uso más eficiente del agua y de eso se trata, invirtiendo más en tecnología, invirtiendo más, como digo, en revestimiento, invirtiendo más en que pueda o infiltrarse algunos, en fin, acuíferos, pero pueda beneficiar para que podamos tener un mejor uso, porque además nos interesa mucho que, por supuesto, siga habiendo esta agricultura y sobre todo esta agricultura que en algunos casos son los alimentos tradicionales que forman parte de la canasta básica, porque hoy día se ha desarrollado mucho en la agricultura que conocemos, monocultivos de frutas como paltos y otras que tienen un uso intensivo, pero son grandes empresas exportadoras. Nosotros queremos también para la canasta básica y para la seguridad alimentaria nuestra, esa agricultura que usa lo que siempre hemos conocido, digamos, siembras de porotos, garbanzos y otras series de cultivos tradicionales que han ido quedando atrás. Y también poner ciertos límites, justamente ahí nosotros hemos querido más límites, pero en fin, a estos cultivos en las laderas, que muchas veces ha significado que dejamos sin agua a los usuarios que están abajo esos cerros que hoy día uno los ve, que se les sacó toda su vegetación nativa, digamos, y se suplantó por estos monocultivos y que tienen un problema. Entonces, tenemos que hacer un uso más eficiente, tenemos que favorecer más a los pequeños y medianos, tenemos que salir adelante con lo que tiene que ser nuestra seguridad alimentaria. En ese sentido, está mucho mejor enfocada y realmente pudimos aprobarla. Fue aprobada prácticamente por unanimidad, si no me equivoco. Exactamente, senadora, un tema muy pero muy importante como lo refiere el recurso hídrico. Y siguiendo dentro de la agenda para seguir esta pauta de conversación de la actualidad política, senadora, un tema que sucedió el domingo pasado, el tema de las elecciones de los consejeros constituyentes, los resultados de este proceso, ¿cuál es su diagnóstico, cuál es su opinión respecto a lo que se vivió el domingo, senadora? La verdad es que obviamente todas las encuestas nos estaban diciendo de que iba a haber un resultado muy favorable al Partido Republicano. Y no solo fue así, sino que fue de tal magnitud, incuestionable el triunfo que tuvo el Partido Republicano, que nos sorprendió a todos por la magnitud, pero yo diría, empezando por ellos mismos. O sea, nadie se esperaba, pero nadie, en el mejor de los sueños, que pudiesen elegir 21 consejeros o 22 cuando hubo un caso todavía de revisión y por lo tanto 22 consejeros que les da a ellos la posibilidad del veto y van a tener 2/3 para cualquier, digamos, propuesta que hagan si se unen con Chile Vamos. Fue una derrota enorme en varios sentidos. Primero, el Partido Republicano por sí solo sacó más votos que Chile Vamos. Son 3 partidos, como sabemos, Renovación, la UDI y Evópolis. Republicanos del día 1 se opuso y nunca quiso que hubiese un nuevo proceso constitucional. Y aquí es la paradoja de que es el partido que se opuso junto con el partido de la gente y el partido que saca más votos. ¿Por qué? Pero, digamos, es objeto de análisis, puede haber muchos factores y causas, pero no cabe la menor duda que en uno de ellos fueron muy hábiles en que ellos nunca hablaron del tema constitucional. Lo que ellos hablaron fue permanentemente del tema de la migración y la seguridad, temas que obviamente le importan mucho a los chilenos y chilenas y que está a la orden del día, pero nada tiene que ver con el proceso de reacción de una nueva constitución. Entonces ellos simplemente ignoraron lo que tiene que ser el desafío de la reacción de una nueva constitución, derechos que van a estar garantizados o no, etcétera, y se abocaron exclusivamente a hablar de las migraciones y la seguridad. Y como ese es el tema que está preocupando a la ciudadanía los respaldó de esta manera. Y yo aquí la lección que le quiero decir a muchos, que nos empecemos a fijar cómo son los republicanos. Esa noche, gran triunfo para ellos, habló el presidente y evidentemente futuro nuevamente candidato presidencial, José Antonio Kast, se le dio comillas muy moderado, pero fíjense los republicanos. A pocas horas de haber ganado ya tuvimos 2 ejemplos. En la Cámara de Diputados se opusieron al alza del salario mínimo, se opusieron, votaron en contra. Y en el Senado,
todo lo que hemos hablado, de estos 450 millones de dólares a repartirse entre nuestras regiones y comunas, se opuso el único representante que tiene en el Senado Partido Republicano. Así que hay que siempre estar ojo con ellos ahora, que de la responsabilidad de la gran mayoría que tienen, a ver cómo se van a comportar en este consejo que tiene la responsabilidad, estos consejeros que tienen la responsabilidad de redactar la Constitución. Por otro lado, quiero señalar que yo creo que fue un error nuestro no haber ido en dos listas. Ya es pasado, pero eso significa que hay que aprender las elecciones y yo espero que las futuras elecciones municipales que van a venir el próximo año sepamos estar unidos y de darnos cuenta los costos que pagamos cuando vamos en dos listas, como fue lo que ocurrió. Y finalmente, una lección que está clara, también para todos nosotros, tenemos que tener más contacto en nuestros territorios, conversar más con las personas, porque muchas estaban muy desinformadas y porque a veces nos ven muy lejanos. Son muchas horas que ocupamos en estos, que después comentamos, por ejemplo, legislaciones como el royalty, como la prórroga del riego o el tema usurpaciones. Y claro, tiene uno menos tiempo de poder explicarle a la ciudadanía, digamos, en el territorio lo que implica, digamos, cada una de estas cosas o escuchar a la ciudadanía los problemas que lo aquejan. Por ejemplo, cuando yo estaba con los pescadores en San Antonio y que están molestos porque el puerto exterior, la ampliación, los va a perjudicar o no los va a beneficiar en la medida que ellos sienten que tienen que ser compensados. Históricamente estaban mucho antes, digamos, de que se hiciera este proyecto y hay una deuda ahí, hay que conversar. Yo le decía, hay que conversar con la autoridad, con su secretario de pesca, con los mismos ejecutivos del puerto y ver qué clase de compensación puede dársela a los pescadores. En fin, a veces hay menos tiempo. También es muy importante. Yo le contaba que la semana pasada estábamos en La Cruz y con el director regional de Obras Hidráulicas hay un tema que lo estamos conversando con el ministro de Hacienda y con otras autoridades porque creo que es un error. A las obras de conservación, que no son obras nuevas, sino que, como lo dice la palabra, de mantención, se le está exigiendo que tienen que tener primero la admisibilidad, y eso significa que va a retrasar, porque tiene que ser aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social. Eso significa que va a tener un tremendo retraso, tremendo retraso. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque aquí hay obras como cauces, como aguas lluvia y todo lo que pueda favorecer riego, justamente en un momento en que empieza de una manera muy importante. Entonces yo creo que esa es nuestra obligación, estar por un lado legislando para que la gente nos entienda, ahí en el Congreso son muchas horas y muchos días que estamos, no tantos días, pero muchas horas ahí metidos, como también en el territorio para escuchar las inquietudes de la ciudadanía y ver cómo dialogando se consigue algunas soluciones. Este lunes quiero ver al director general de concesiones, quiero conocer de primera mano cómo vamos a avanzar en las concesiones que tienen que ver desde la ampliación en la ruta 78, 68, el tren y muchas otras más me interesa y así sucesivamente. Entonces, un poco explicar nuestras funciones y nuestra labor y cómo tratamos de repartirnos en estas tareas. Es claramente el trabajo legislativo que hay conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi para que usted, vecina y vecino, comprenda y también quede totalmente informada e informado de todo el trabajo legislativo, y es por ende son estas entrevistas galácticas. Senadora, también la vemos a través de redes sociales, a través de sus páginas, las actividades y el trabajo territorial que desarrolla semanalmente o mensualmente, se podría decir, y la hemos visto acompañada desde familias en el sector de Casablanca. Si podemos hablar de este trabajo también territorial y no solamente de Casablanca, de los diferentes lugares que visita, senadora. Claro, esta semana, como fue tan intenso, tuvimos menos oportunidades. Vamos a estar hoy día en la tarde en la cuenta pública de la alcaldesa de Viña del Mar. Voy a tratar de llegar, hay también una cuenta del director del Servicio de Salud. Vamos a ver si vamos a poder llegar a San Antonio, justamente, que es el otro compromiso, que me gustaría poder hacerlo, no estoy tan segura que lo logre. Acompañar al ministro Montes a la entrega, eran casi 400 soluciones habitacionales en el caso de Casablanca, de 2 sectores, fue muy grato, por supuesto, y escuchar una vez más al ministro Montes el tremendo desafío que tenemos justamente en ir dando soluciones habitacionales. Y creo que la meta que tiene el gobierno del presidente Boris de llegar
a las más de 260.000 viviendas, es algo que sería maravilloso conseguirlo, un tremendo compromiso. No significa que quede solucionado el tema habitacional, pero al menos significa rebajar de una manera muy importante, casi más de un tercio, por supuesto, casi cerca del 50%, casi el 40% del déficit habitacional que tiene este país, que es tan necesario. Entonces, creo yo que siempre es un desafío que está allí y creo que vale la pena cuando uno ve el esfuerzo que ha hecho esos comités y por eso mismo el rechazo que tenemos que tener a situaciones como la que ocurrió en San Pedro de la Paz. Gente trató de tomarse casas que ya estaban casi listas, que iban a ser entregadas a comités que llevaban más de 10 años en esta lucha, y peor aún, era gente que estaba relacionada con los programas PRICE, que son los programas que benefician a familiares de víctimas de la represión de la dictadura, durante la dictadura. Entonces, creo que es claro que nosotros no podemos permitir conductas de ese tipo, y creo que es claro que hay que beneficiar a estos comités que se esfuerzan, que se sacrifican, que hacen sus ahorros y que en definitiva van consiguiendo. Son pocos países en el mundo que pueden decir de que hay una política habitacional y procura, con medio de la escasez, tratar de dar una respuesta definitiva, que las personas con un ahorro que es máximo, no sé, 800.000 pesos, obtienen una casa que es de varios millones de pesos para siempre, entonces, y sin deuda. Entonces, creo que es tremendamente relevante que sigamos apoyando esta política pública habitacional, usando todos los instrumentos que entrega el Estado y la ley para que la gente vaya recibiendo su solución habitacional. Y al mismo tiempo, tener cuidado que no saltarnos a la gente que está en los comités, al mismo tiempo entender que en nuestra región, sobre todo San Antonio, Valparaíso, Viña, en fin, es una situación donde hay muchos campamentos, pero nosotros no estamos fomentando la toma cuando significa soluciones habitacionales para comités que han venido trabajando por mucho tiempo. Eso tiene que quedar clarísimo. Nosotros tenemos que buscar instrumentos que impidan que sigan avanzando estas usurpaciones, y por eso hemos aprobado el que efectivamente tenemos que usar todas las herramientas legales que permita la ley para evitar, digamos, que esto se expanda o se siga expandiendo. Y por eso es un delito permanente, pero nosotros sí creemos, y estamos de acuerdo con lo que hizo la ministra Toá, que hay que distinguir, y eso no hubo manera que lo entendieran la gente de derecha en el Senado, de que no es lo mismo una toma violenta que una toma no violenta. Gente no llega a los campamentos porque tiene ganas de irse. Gente ha llegado a los campamentos producto de, digamos, o futuros campamentos porque realmente está en una tremenda necesidad de hacinamiento, en fin, de lo que sea. Entonces, aquí era una legislación sobre cómo se convierte en delito, salvo para aquellos campamentos catastrados hasta el año 22, pero ignora que ha habido muchas otras tomas de gente que ha llegado después del 22. Y en este caso simplemente se transforma entonces delito al punto de que podrían ser enviados a la cárcel. Nosotros creemos que esto tiene que tener un debido proceso. No nos parece no distinguir una toma violenta de una toma no violenta. No es lo mismo romper un candado e intentar tomarse algo que no compartimos, pero que no es lo mismo que atentar contra la seguridad de personas. Entonces creemos que aquí no solo eso, sino que se está buscando una manera porque permite incluso la autodefensa, que yo creo que esto es tarea solo para las policías. Si usted permite, y así lo establece la ley, de que la gente incluso tenga el derecho a la autodefensa, esto va a generar un conflicto que puede generar una violencia enorme. Entonces, esto puede dar una tremenda confrontación entre, fíjese, un propietario y un grupo que intenta tomar un terreno. Aquí lo que tienen que actuar son los tribunales y la policía, pero no facultar que el propietario, digamos, haga actos de autodefensa, porque esto va a terminar, yo creo, muy mal. En resumen, por ningún motivo repetir situaciones como la de San Pedro de la Paz, donde se tomaron unos condominios que estaban a punto de estar entregados. Y termino diciendo nuevamente que la preocupación habitacional, Alfredo, es un tema permanente.
es una política de Estado. Apoyamos plenamente el plan de emergencia del gobierno del presidente Boric. Estamos haciéndole un llamado al ministro de que tenemos una situación con 3 comités en Quintero, que evidentemente el costo es mayor para terminarlo y se tiene que dar más recursos a través de una asignación directa. En este momento se está viendo en serio, estamos preocupados, queremos que esto realmente salga adelante. Tienen como 80-85% de avance, no puede quedar, digamos, fracasado cuando está casi al final, más de 10 años la gente esperando esos comités. Por eso le decimos alentar a los comités que sigan trabajando. Esta política es la respuesta que le damos a las personas que tengan una solución definitiva de la vivienda para siempre en sus vidas. Es algo evidentemente que es fundamental para la familia y que es un tremendo bien que significa con el sacrificio, el ahorro de unos años, pues después quedarse con una vivienda para siempre. Exactamente, el bienestar, el bien común y qué mejor tener una vivienda como el sueño de la casa propia, senadora. Toda la familia busca ese horizonte y ese resultado para estar teniendo una mejor calidad de vida. Senadora, como siempre, en estas entrevistas galácticas llegamos al último punto, siempre decimos el pauta libre. Por ejemplo, este fin de semana se celebra el Día de la Madre. Eh, Sí, eso iba a decirle. Mire, un abrazo muy afectuoso para todas las madres biológicas y no biológicas de todo el país y por cierto nuestra región y por cierto la provincia de San Antonio. Y yo creo que las madres francamente llevan una vida muy sacrificada, pero al mismo tiempo creo que es una maravillosa experiencia y algo maravilloso del ser humano y maravilloso para mujeres poder ser madre. Una tremenda responsabilidad, es una tremenda responsabilidad, no cabe duda, pero al mismo tiempo una satisfacción maravillosa. Así que un gran abrazo, pero también y decirles a todos esos padres, por favor, no es un día al año, como decimos, igual que el Día Internacional de la Mujer, sino que el apoyo debe ser permanente, la corresponsabilidad debe funcionar. No puede ser solamente carga a las mujeres que tienen que llevar a los niños a los consultorios, al médico, a la reunión de apoderados del colegio. Por favor, queremos padres muy presentes. Y por lo mismo, entonces, es un gran abrazo a todas esas mujeres que entregan lo mejor de sí, toda su energía, todo para salir adelante del desafío que significa la crianza, la educación, en fin, el futuro de sus hijos y de sus hijas. Así que un tremendo abrazo con mucho cariño. Exactamente, senadora. Nos sumamos a sus palabras y desde acá, desde la provincia de San Antonio, desearle un buen fin de semana, toda la energía también, senadora, y esperemos seguir conversando como día viernes, actualizar a todas nuestras vecinas y vecinos con toda la información política y el trabajo legislativo que desarrolla, senadora. Muchas gracias, Alfredo. También un gran fin de semana. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.